El mundo necesita un cambio. Y a decir verdad, el cambio es la única constante en nuestras vidas. El cambio es algo que vamos a tener todo el tiempo. A diario cambiamos, tanto físicamente como espiritualmente. Desde que nacemos, desde incluso antes de empezar a ser formados en el vientre de nuestras madres, desde que inicia ese proceso hay cambios constantes en nuestra vida. Pasamos de ser nada a ser un bebé, pasamos de ser un bebé a ser un niño, de ser un niño a ser un joven, de un joven a un adulto, de un adulto a un anciano, y eso sin mencionar cada pequeño proceso, cada pequeño cambio que hay en cada una de estas etapas. Entonces el cambio es algo a lo que estamos definitivamente acostumbrados. El cambio es algo que siempre vamos a tener en nuestras vidas. Y en cada etapa, en cada cambio que ocurre en nuestra vida, hay transiciones que vivimos. Hay procesos que vivimos que definitivamente no hay nada que podamos hacer para evitar que ocurran. Es inevitable. Y quizás todo el tiempo escuchamos de muchas personas que tenemos que cambiar. Nuestros padres nos dicen que tenemos que cambiar ciertos comportamientos. Quizás en la escuela, en la universidad, en todo momento hay personas a nuestro alrededor intentando cambiar o intentando mejorar ciertas áreas en nuestra vida. Y todo el tiempo escuchamos a mucha gente que hay que cambiar. Pero nada de eso importa si a ti mismo no te interesa cambiar. Y en este caso no estoy hablando de un cambio que sí o sí debe ocurrir. No estoy hablando de algo inevitable, porque muchas veces nosotros detenemos cambios que son necesarios en nuestra vida. Muchas veces nosotros detenemos o evitamos que ocurran cambios que nosotros sabemos que necesitamos, pero nos resistimos a permitir, nos resistimos a que ocurran dichos cambios. Porque puede que muchas personas te digan que tienes que cambiar, puede que muchas personas te digan que necesitas hacer una cosa o la otra, pero si a ti no te interesa, si a ti no te nace cambiar, de nada sirve toda esta insistencia de las personas que te rodean, de nada sirve que hayan tantas personas a tu alrededor incitándote a ese cambio. Porque el cambio empieza por cada uno de nosotros. Y sí, quizás todo el tiempo lo hemos escuchado. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Si quieres que las cosas cambien, empieza cambiando tú mismo. Pero ¿hasta qué punto llegamos a interiorizar esta palabra? ¿Hasta qué punto llegamos a interiorizar esto que quizás escuchamos todo el tiempo, pero que a decir verdad ni siquiera estamos colocando en práctica? Que a decir verdad ni siquiera estamos tomándolo con la seriedad que deberíamos. Y hasta puede sonar a disco rayado, pero ¿no te ha pasado que te dicen tanto que hagas algo, que te dicen tanto que dejes de hacer tal cosa, que te dicen tanto que empieces a hacer tal cosa, que cuando llegue el momento, porque sí, te va a llegar el momento en el que hagas ese cambio, en el que permitas, sea de una manera o de la otra, porque definitivamente hay cosas que aunque tú quieras que no ocurran, que aunque tú quieras impedir que ocurran, sí o sí van a pasar. Y cuando llega este momento en el que estas cosas ocurren, tú te preguntas en tu interior y dices, ¿por qué no lo hice antes? O debí haber permitido que esto pasara antes, o debí haber tomado esta decisión mucho antes, debí haber escuchado a aquellas personas que me lo decían antes. ¿Por qué simplemente no lo hice antes? Y en esta ocasión quiero ser más específico todavía, y no te hablo ni siquiera de un cambio físico, no te hablo de un cambio externo, no te digo que cambies tu forma de vestir, no te digo que dejes de hacer una cosa o que dejes de hacer otra, porque no se trata ni siquiera de que alguien te imponga un cambio, sino que quiero enfocarme más bien en un cambio de mentalidad. Necesitamos un cambio de mentalidad, porque en el momento en el que tu pensamiento cambia, en el momento en el que tu interior cambia, vas a empezar a ver cómo todo se exterioriza, vas a empezar a ver cómo de la nada empiezan a ocurrir cosas que antes no pasaban, pero es porque el cambio empezó dentro de ti, es porque el cambio empezó desde la raíz, porque cuando cambias tu mentalidad, todo aquello
que te rodea empieza a cambiar inmediatamente. Y es tremendo porque las escrituras manifiestan que el que hurta, que no hurte más. Y podemos decir, el que miente, que no mienta más. El que pecaba, que no peque más. Y podemos entender por esta palabra que simplemente hace falta una decisión, que es precisamente lo que hablaba en el video anterior. Es precisamente a eso a lo que me refería, porque una decisión te va a llevar a realizar un cambio. Una determinación que lleves a cabo en tu vida, eso va a ocasionar que algo inmediatamente cambie. Pero tienes que estar persuadido de eso. Debes estar persuadido de aquella decisión que vas a tomar. Y quizás es fácil decir cambia esto o cambia lo otro o cambia tu mentalidad, que a la hora de llevarlo a la acción puede resultar un poco más complicado. A la hora de llevarlo a la acción puede que no sea tan fácil. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero si no lo intentas, ¿cómo te vas a dar cuenta de lo que eres capaz? ¿Cómo te vas a dar cuenta de esa capacidad que ya está en ti, pero que simplemente no la has descubierto porque no has dado el paso de fe? Que no has descubierto simplemente porque no has tomado acción, porque no has empezado a caminar, porque no has empezado a obrar en pos de esa decisión que va a llevarte al cambio, que a fin de cuentas te va a acercar hacia la meta que tú quieres, hacia ese cambio que tanto has deseado. El texto bíblico Hebreos 11:3 manifiesta que hay un mundo que quizás no vemos, pero que siempre está presente, que para nuestros ojos naturales es imperceptible, pero siempre está presente. Mira a tu alrededor y analiza qué cosas estás viendo. Puedes decir, no, estoy viendo una nevera, estoy viendo una cama, un televisor, estoy viendo cosas netamente físicas. Pero más allá de eso físico hay cosas espirituales que quizás en este momento no estás en la capacidad de ver o entender. Quizás por desconocimiento todavía no puedes percibir, no puedes sentir. Porque como manifiesta este texto bíblico, que hay un mundo que no vemos, que siempre está presente, eso nos da a entender que nosotros no somos simplemente este cuerpo físico que usualmente vemos, sino que hay una parte interior que importa muchísimo más, sino que hay un espíritu dentro de ti, el cual necesitas empezar a trabajar más, el cual necesitas empezar a nutrir mucho más, porque de la misma manera en la que alimentamos este cuerpo físico, necesitamos empezar a alimentar el espíritu. Y es aquí donde viene el gran detalle. Es aquí donde le entra el agua al coco, como diríamos en la costa. Porque el problema está en que muchas veces nos olvidamos de este ser espiritual que somos. Nos olvidamos de nutrir nuestro espíritu, nos olvidamos de nutrir aquello que en realidad somos, nuestra esencia, y nos enfocamos quizás en cosas vanas, nos enfocamos en lo físico, nos enfocamos en lo material, nos enfocamos en aquellas cosas que se pueden palpar, ver, aquellas cosas que se pueden sentir, pero nos olvidamos de lo espiritual, que es realmente importante. Nos olvidamos de lo espiritual, que es lo que de verdad importa. Y sé y entiendo perfectamente que lo espiritual es un tema muy escaso. Es un tema que muy poco se escucha hoy en día, pero la idea es romper. La idea es romper y cambiar precisamente todos aquellos paradigmas, todos aquellos dogmas, todo aquello establecido, todo aquello estipulado, todo aquello que quizás otros estaban haciendo de X o Y manera, pero que puede hacerse de una mejor manera. Ya es hora de romper y empezar a enfocarnos en lo que realmente importa, porque es tu espíritu lo que siempre va a permanecer, es tu espíritu, porque es tu espíritu el que al nutrirlo va a hacer que tu alma pueda ser salva, que tu alma pueda permanecer y estar con Dios en todo tiempo. ¿Por qué crees que hay jóvenes, tantos jóvenes con depresión hoy en día? ¿Por qué crees que hay jóvenes
que andan todo el tiempo deprimidos, todo el tiempo de mal genio, todo el tiempo. Es como si no apreciaran este regalo que Dios nos ha entregado, que es la vida. Pero es precisamente eso. Nos hemos enfocado en lo material, nos hemos enfocado en obtener cosas físicas, nos hemos enfocado en conseguir carro, casa, beca, títulos, pero nos hemos olvidado de lo espiritual, nos hemos olvidado de la esencia que tú y yo somos, esa esencia que desde mucho antes de nacer ya se había determinado. Y ahora te pregunto, ¿por qué crees que hay tanta gente hoy en día con tantos vacíos interiores? ¿Por qué crees que hay gente que dice que sienten que nada los llena? ¿Por qué crees que hay gente que hoy en día, quizás teniendo millones en su cuenta bancaria, quizás teniendo mansiones, quizás teniendo 20 carros, quizás teniendo muchas posesiones, muchos bienes, simplemente sale de su boca decir que se sienten vacíos, que sienten que nada los llena, que sienten que por más que quieren y adquieren, parece que no sirviera de nada y pareciera que ese vacío simplemente aumenta? Y es precisamente por lo que te estoy diciendo, es que hay un espíritu que nos hemos olvidado de nutrir, que nos hemos olvidado de llenar de posesiones espirituales. Y es porque precisamente hay una esencia dentro de ti que no pertenece a este plano terrenal, que no pertenece a este mundo, pero simplemente nos dedicamos a ignorarla muchas veces, pero simplemente decidimos dejar para después aquellas cosas que son las que de verdad van a traer una llenura a nuestra vida. Decidimos dejar para después y el problema es que muchas veces dejamos para después aquellas cosas que definitivamente deberíamos empezar ya mismo. Dejamos para después aquellas cosas que son las que de verdad van a traer un cambio y una transformación a nuestras vidas. Dejamos para después todo lo realmente importante. Tú y yo necesitamos ser agentes de cambio. Tú y yo necesitamos ser de esos que provocan el cambio en los otros. Y el cambio ni siquiera empieza diciéndole a otros que cambien. No porque tú le digas a alguien que cambie ya lo debe hacer o ya lo va a hacer. El cambio muchas veces empieza por ti mismo. El cambio muchas veces empieza en aquellas cosas pequeñas que hacemos a diario para nosotros y para los que nos rodean. El cambio empieza por ti, y cuando otros vean el cambio en ti, cuando otros vean el resultado, cuando otros vean lo que ese cambio te ha traído, empezarás a ver cómo todos aquellos que te rodean inmediatamente empiezan a cambiar. Y era lo que te decía al comienzo, era lo que te decía al inicio. Cuando cambias tu mentalidad, todo aquello que te rodea empieza a cambiar inmediatamente. Y eso incluye a las personas que te rodean en este momento. Y de esta forma, todos se van a dar cuenta que sí es posible hacer las cosas de una manera diferente. Porque a eso hemos sido llamados, a ser diferentes a lo que todo el mundo quiere hacer, a ser diferentes a lo que este mundo está haciendo, a ser diferentes y a ser agentes de cambio para aquellos que nos rodean. No olvides compartir este video para que sea de bendición también para otras personas. Y no te quedes simplemente con aquello que has escuchado, sino que empieza a actuar, empieza a tomar decisiones para que ese cambio que necesitas en tu vida lo empieces a ver. Gracias por tu tiempo, gracias por escuchar, gracias por tu atención y nos vemos en una siguiente edición.